se sienten? Bueno, yo estoy cansado y bastante molido, pero feliz de estar aquí una vez más. Cada domingo, en verdad, desde testigo de que me pone muy feliz el poder reunirme con cada uno de ustedes, de adorar juntos a Dios como iglesia. Pero ayer, además, pudimos pasar un buen tiempo como iglesia y como hermanos en la fe, compartiendo un tiempo juntos para poder conversar, para poder jugar. Fue más como para poder hacer aquellas cosas que normalmente no podemos hacer un domingo. Y por lo que pude escuchar de la mayoría, creo que quedaron satisfechos o contentos con el tiempo. Quiero que sepan a los que no pudieron ir que los extrañamos mucho y esperamos que para la próxima ocasión puedan estar. Pero al mismo tiempo, recordarles algo. La Biblia dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo creo que ayer se pudo ver eso, sin duda alguna. Pero siempre necesitamos recordar de que esa es una parte muy importante de nuestra vida como fe, pero no es la única. O sea, vamos a reírnos con los que se ríen, pero también llorar con los que lloran. Entonces, necesitamos tanto divertirnos juntos, que es muy importante y necesario, pero también animarnos mutuamente, exhortarnos unos a otros. Y precisamente eso es lo que Pablo está haciendo en esta carta a Timoteo. De hecho, en casi todas sus cartas Pablo busca animar, pero muy particularmente esta segunda carta a Timoteo tiene ese enfoque de necesito animarte, Timoteo. En este momento ya seguramente tuvieron algún tiempo bueno Pablo y Timoteo de risa, de diversión, lo cual es genial, pero Pablo aquí está consciente, aquí necesito hablar de algo muy importante y necesito que prestes atención. Entonces, oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de tener vida y tener salud. Gracias porque nos permitiste pasar un tiempo maravilloso ayer, todos juntos en el campamento Bautista Libre de Chame. Y te rogamos para que, Señor, nos permitas en tu voluntad poder volverlo a hacer, tal vez este año o el otro año, pero que cultivemos ese deseo de querer estar con nuestros hermanos, de querer conocerlos, de querer apoyarlos, animarlos, no solamente para pasar un buen rato, sino también para poder animarlos en aquellas cosas que son correspondientes a tu verdad, Señor, a la vida en fe. Necesitamos animarnos mutuamente. Yo te ruego, Padre, que en este momento seas tú quien hables, que sea tu palabra la que llegue a los corazones y que tú hagas la obra en cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga. Amén. Estamos viendo la segunda carta a Timoteo y estamos en el capítulo 2 y vamos a ver del versículo 8 al versículo 13, la mañana de hoy. Dice así: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El título de la serie es Acuérdate de Jesucristo, pero el título de este sermón es el mismo, Acuérdate de Jesucristo. De hecho, el título de la serie surge en parte pensando en este versículo y cómo de una manera u otra se refleja bastante durante toda la carta. Acuérdate de Jesucristo. Empieza Pablo esta sección. Y nunca olviden, y quiero que traten de recordarlo siempre cuando leamos 2 Timoteo, en cada predicación, de cómo está Pablo. Pablo está encarcelado, pronto en un próximo juicio que él sabe que no le va a ir bien y que lo van a sentenciar a morir y va a morir pronto. Pablo está viendo la apostasía de muchos hombres que fueron colaboradores con él. Pablo está viendo cómo muchas iglesias se están apartando y cómo muchos hombres que todavía siguen fieles tienen miedo. Y Pablo no quiere que Timoteo siga con miedo. Pablo quiere que Timoteo pueda seguir esa obra que él en algún momento empezó.
porque la obra iba a seguir. Ya los apóstoles estaban desapareciendo, pero gracias a Dios que la obra no depende de hombres, sino de Dios. Los apóstoles murieron, pero la obra siguió. Y esos que siguieron también murieron y la obra ha seguido. Y hoy está en un lugar, como les dije hace 2 domingos, que ellos ni siquiera sabían que existía. Así que gracias a Dios por eso. Pero recuerden la condición en la que Pablo está. Y en esa condición, Pablo le dice enfáticamente en este momento, acuérdate de Jesucristo. Cuando tú le dices a alguien, acuérdate de algo, puede ser por varias razones. Una es porque la persona puede que se le olvidó y necesita acordarse. Hey, acuérdate de hacer tal cosa. Pero también puede ser para hacerle énfasis en la importancia de tener presente algo. Porque puede que la persona sí lo tenga presente, pero el decirte acuérdate de esto o de alguien te hace tenerlo de una manera más viva en tu mente y en tu memoria. Y cuando le decimos a alguien, acuérdate no de algo, sino de alguien, piensa en esa persona, considera a esa persona. Posiblemente se lo han dicho, posiblemente usted lo ha dicho a alguien en algún momento, hey, acuérdate de fulano de tal, acuérdate de fulano de tal, ya sea para que la consideres al momento de que vas a comprar algo, o de que vas a hacer algo, o de que vas a invitar a alguien, y suele ser siempre algo importante. Casi nunca se dice, acuérdate de algo que no es importante. Tú quieres que la persona se acuerde de eso porque piensas que si se olvida, las consecuencias de haber olvidado van a ser serias. Van a ser de alguna manera tristes. Pueden que no sean tan drásticas, pero simplemente no agradables de haberse olvidado de hacer algo que se consideraba importante. Pero aquí Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Timoteo se olvidó de Jesucristo? Yo no creo. Seguía, por lo que entiendo, predicando, seguía haciendo la obra. Pero Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, trae a tu memoria a Jesucristo, no lo olvides, tenlo presente. Es el consejo importante que da en este momento. Pero acuérdate de Jesucristo, ¿qué significa? ¿Qué debía recordar exactamente de Jesús? Y aquí dice exactamente, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. ¿Qué significa que Jesús era resucitado de entre los muertos? Bueno, que Jesús no era cualquier persona, que Jesús era Dios y que al resucitar de entre los muertos venció a la muerte. Y al vencer a la muerte, ahora Él tiene el dominio sobre la muerte. Es decir, ahora, al acordarte de Jesucristo, el que venció la muerte, tú puedes tener confianza porque estás recordando a aquel en quien has puesto tu fe. Y ese en quien has puesto tu fe, recuerda, ya venció la muerte, que es lo que cualquier persona puede ver como lo peor, la muerte. Bueno, Jesús ya la venció, una vez y para siempre. Luego le dice, descendiente de David, o hijo de David, en otras versiones dicen. Y ese título, descendiente de David, hijo de David, del linaje de David, era un título mesiánico, es decir, título de alguien que se esperaba. Porque Dios prometió que vendría alguien del linaje de David que liberaría a su pueblo. Segundo de Samuel 7, versículos 12 y 13. Dios hablándole a David, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, David, cuando mueras, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. En un sentido, se podían pensar que, bueno, Salomón fue el que edificó el templo, por tanto ese es el descendiente de David. Pero el trono de Salomón no fue para siempre. Por tanto, no era específicamente de Salomón de quien se hablaba. Y los judíos lo entendían. Ellos sabían, no fue Salomón. Estamos esperando a ese hijo de David. Y muchos lo siguen esperando todavía, sin saber que ya llegó y ya cumplió. Y ya edificó casa a su nombre y tiene un trono establecido para siempre. Cuando leemos Mateo 28, él dice al final, toda autoridad me ha sido dada. La autoridad de un rey.
en el cielo y en la tierra. Y ese reinado es para siempre y efectivo desde ese momento. Así que ese título hace alusión a su naturaleza humana, pero también a su naturaleza divina y la promesa cumplida de que vendría esa persona que Dios había prometido para liberar a su pueblo. Acordarse de Jesús significaba acordarse del que venció la muerte y del Mesías prometido por Dios. Muchas personas, para motivarse, para animarse a hacer algo, a hacer cosas heroicas, por lo menos en la guerra también. Y voy a utilizar un ejemplo que el pastor Clifford usó en la prédica pasada. Él mencionó el nombre del expresidente de los Estados Unidos, George Washington, y cómo él era bueno para motivar a otros a pelear. Y muchos querían pelear con él. Pero él murió. Y yo estoy seguro que posiblemente en los años posteriores a su muerte, muchos otros generales podían tal vez decirlo: acuérdate de George Washington, mira lo que él logró, no dañes lo que él hizo, pelea por él. Pero a lo largo que iba, mientras pasaba el tiempo, yo no tengo pruebas, no tengo dudas, de que ese nombre ya no era tan relevante como lo era tiempo atrás. Porque fueron surgiendo nuevos héroes, fueron surgiendo nuevos líderes que fueron haciendo cosas buenas y que comenzaron a hacer lo relevante en ese momento para esa nación. No es que se olvidaban de él por completo, pero su labor, aunque fue buena, ya no era tan importante porque había otras cosas que hacer. Y muchos iban a llegar en un tiempo futuro y tal vez pensar en George Washington no iba a ser de aliento como lo fue para el que peleó con él o el que escuchó de él un año después de su muerte. Y ahí la diferencia entre Jesús y él y cualquier héroe, cualquier persona que tenga algún liderazgo. Porque lo que Jesús es y lo que logró era relevante antes de que él viniera, cuando vino y después que subió al cielo. Porque cuando él estuvo aquí y se fue, él cumplió algo que tiene valor en la eternidad. Así que hace 2000 años, hace 1000, hace 500 o hace 100, Cristo siempre será número uno en relevancia. Hoy hay una frase de moda que es ¿cuál es la tendencia? Si algo está de moda. Bueno, Jesús debe ser número uno siempre. Porque lo que él hizo lo necesitaba tanto el que vivió en el tiempo de él, lo necesitaba David, lo necesitó Abraham, lo necesitamos nosotros y lo necesitarán nuestras próximas generaciones hasta que él venga. Ese problema sigue siendo el mayor problema que tienen los seres humanos y es el pecado, porque nos condena a la muerte eterna, nos aleja de Dios. Y solo Cristo vino a quitar esa barrera y hacerlo posible para nosotros. Cristo es el verdadero héroe, el verdadero campeón, el Salvador, y estando de su lado, jamás podremos perder. Así que acordarse de Jesús debe ser aliento para nosotros. Porque al acordarse de Jesús, tenemos que recordar todo lo que Él ha hecho. Recordar a Jesús es acordarnos de su resurrección y de su vida. Si cuando usted piensa en Jesús, no piensa en su resurrección, no piensa en Él como Mesías, no piensa en todo lo que logró como Dios, y lo recuerda más bien como un político, como un líder espiritual, como alguien más al nivel de Buda, de Dalai Lama, de cualquier otro líder espiritual que haya existido, o líder político o social, usted realmente no conoce a Jesús. Y de esa forma no va a encontrar nada de aliento en Jesús. Acordarse de Jesús debe ser acordarse del Evangelio, acordarse de lo que Él hizo. De lo contrario, no sirve. El hombre rico, en la situación del hombre rico cuando se acerca a Jesús, en Lucas 18 y 19, él empieza acercándose a Jesús y le dice: Maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y uno piensa: pero Jesús, tú eres Dios. ¿Por qué lo estás corrigiendo si no se equivocó? El problema no era que él dijo mentira, el hombre rico. El problema es que el hombre rico no veía a Jesús como Dios. Y por eso Jesús dice: no puedo recibir esa alabanza de ti, porque tú realmente no sabes quién soy. Tú le puedes decir bueno a mí, como se lo puedes decir a cualquier persona, porque para ti
todavía tú no me ves como lo que yo soy, que es Dios. Cuando lo podamos ver como Él es, podremos entonces alabarlo, Él recibir nuestra alabanza y encontrar valor en Él. Y esa noticia, Pablo dice al final de este versículo 8, conforme a mi evangelio, es el evangelio. Ese Jesús resucitado, prometido por Dios como descendiente de David, es el evangelio. El evangelio es Cristo. Y son esas las noticias que todos necesitan escuchar y compartir. Hace unas prédicas atrás hablábamos de cómo el evangelio nos anima. Necesitamos recordar el evangelio. Pero recordar el evangelio es recordar a Jesús. Y recordar su sacrificio, su vida, su muerte, su resurrección. Muy importante su resurrección. En Corintios lo vimos, en 1 Corintios 15. Invalidar la resurrección de Cristo quita todo valor a lo que Cristo es. Él venció la muerte. Y por eso hay una buena noticia que predicar. Y Pablo dice, acuérdate de ese Jesús. Es el que yo predico, a mi evangelio. Y Pablo aclara mi evangelio no porque fuera de él, sino porque es lo que él predica. Porque tenía que hacer una distinción, porque había personas que predicaban un evangelio que no se enfocaba en Jesús. Que el mensaje principal que daban no era Jesús. Tú resucitaste de los muertos, Jesús. Tú venciste la muerte y venciste al pecado. Y si ese no es el evangelio, eso no es digno de recordar, no es digno de compartir, no es digno de nada. No debe estar en nuestra memoria, debe ser rechazado. Pero a ese evangelio, dice Timoteo, acuérdate de ese. Tenlo presente, no lo olvides nunca. Pero luego Pablo le da otra información importante a Timoteo. Y es que hay consecuencias del evangelio y poder en el mismo. Versículo 9 le dice, por ese evangelio sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. El compartir ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza y compartir la verdad que todos necesitamos oír, no pareciera, uno no pensaría que por decir algo bueno reciba algo malo. Pero resulta que eso es algo que pasa y seguirá pasando y debemos saberlo. Esta noticia no siempre es bien recibida. Porque para que esta noticia sea bien recibida, primero tenemos que dar la mala noticia de que tú no eres bueno como crees que eres bueno. Hace poco conversaba con una compañera de trabajo y me hacía una pregunta de, Nelson, ¿qué tú le dirías? Ella sabe que soy pastor y entonces desde que supo, casi siempre me anda preguntando cosas como de situaciones hipotéticas. Y esta situación que me decía era, imagínate que una muchacha es lesbiana, pero ella ayuda a la gente, ayuda a donaciones y también es activista por niños, por animales, por la sociedad. Ella se considera, digamos, cristiana y va a la iglesia de vez en cuando. Tú le dirías que ella es mala. Y yo le diría que el problema es que nada de eso que ella hace la hace buena. Y lo que ella hace mal no la hace peor a mí. O sea, todos somos malos. Tenemos que partir de la premisa de que todos somos malos. Pero esa noticia no es buena. Porque decirle a una persona como esa, hipotéticamente hablando, que no es buena y que se va al infierno, porque está haciendo todo por orgullo y no por amor a Dios, cae mal. Porque te saca de tu zona de comodidad, de tu seguridad, de decir, no, yo estoy bien porque sí, yo hago ciertas cosas, pero al final yo tengo esto. La buena noticia necesita decirle antes a esa persona, eso no sirve. Solo hay una manera de que tú puedas estar bien y es arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo tu condición y confiando en Cristo. Y van a haber personas que, dice la palabra, van a entristecerse para salvación, porque van a ver sus pecados, van a decir, ¿qué hago? Y entonces ahí uno le dice, ve a Cristo. Pero van a haber otros que te van a decir, no te quiero escuchar, no me interesa. Eso que tú me estás diciendo me ofende. Eso que tú me estás diciendo me hace ver como algo que no creo que yo soy. Y esa persona puede que en algún momento simplemente sea indiferente con usted, pero puede que en otro momento haya hostilidad. Ustedes se han preguntado por qué Pablo estaba en la cárcel tantas veces. En 2 Corintios 11, 23 al 25, Pablo hablándole a ellos le dice,
acerca de otros apóstoles, acerca de otros maestros. Son servidores de Cristo, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. ¿Por qué Pablo sufría tanto si lo que estaba haciendo era bueno? ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué lo metían preso? ¿Acaso Pablo era un criminal? ¿Acaso Pablo era un maleante de la sociedad? Por predicar a Cristo, ¿qué tenía de malo que predicar a Cristo si los romanos, en el contexto donde estaban, eran politeístas? Ellos adoraban un montón de dioses. Un dios nuevo, ¿qué importa? Tenemos de repente a alguien más a quien pedirle para éxito en la guerra. Pero a Pablo y a los cristianos sí los trataban mal. Ellos no metían preso a los corintios por adorar a Diana, ni tampoco metían preso a los griegos por adorar a cualquier otro dios del panteón griego. Para los cristianos sí. Porque ninguno de esos falsos dioses, como no son ciertos y no son verdaderos, no nos confrontan. Pero el Dios verdadero exige y demanda exclusividad, porque Él es el único y verdadero Dios, y Él va a pedir que se le reconozca como lo que es, como Rey. Y cuando hacemos eso y hablamos en su nombre, vamos entonces a estar tocando nervios de gente que no quiere ceder ese poder. El evangelio verdadero desafía e incomoda primero y va a ir en contra de todo lo que se oponga a Dios. Así que Pablo le dice a Timoteo con esto: si tú predicas el evangelio como es, Cristo crucificado y descendiente de David, el Mesías, vas a sufrir. Prepárate. ¿Por qué la agenda progresista odia tanto a los cristianos protestantes? Porque nos ven como esa piedra en el zapato. Porque somos nosotros los que le decimos: no está bien el matrimonio homosexual, es pecado. No está bien el aborto, no está bien que quieras aprobar que no haya condenación para un violador, no está bien que quieras validar cualquier práctica inmoral. No está bien, eso no es amor. Y eso suena, según ellos, odio. Y es precisamente por eso que en algún momento puede que nos lleguen a perseguir. El evangelio verdadero incomoda y ocasiona, por consecuencia, sufrimientos. Pero necesitamos saberlo, hermanos. Tratamos de decirle la verdad porque no queremos tampoco generar nunca una falsa expectativa. Los apóstoles nunca lo hicieron. Pablo lo hizo aquí. Pedro le dice en su carta, 1 Pedro 5:10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pedro le dice, todavía tienen que sufrir un poquito más. Hebreos 12:4, el autor de Hebreos dice, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Ustedes no han llegado ahí todavía. Y si Él nos dice eso hoy, es igual. Ninguno de nosotros todavía, por lucha contra el pecado, no hemos llegado hasta el punto de derramar sangre. Pero hoy otro evangelio se vende diciendo, no, esto no pasa. Y si te pasa es por pecado. Pablo dice, no. Si te pasa es porque es lo que te va a pasar si predicas la verdad. Timoteo es animado al escuchar la verdad. Pablo no quería asustar a Timoteo. Pablo no le dice eso para que se desanime, sino todo lo contrario. Quiero que te animes y encuentres valor en esto. Porque a pesar de que vas a sufrir eso, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te maten. Él ya la venció. No tengas miedo. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, un paréntesis. Y yo sé que aquí también los niños están presentes. Y no quiero que se asusten, así solo porque sí. Así que niños, si has creído en Cristo, has tomado la mejor decisión de tu vida. Has recibido el perdón de pecados. Pero muchos no te van a entender. Muchos te van a ver como el niño raro, el que no se copia, el niño que sabe que eso es deshonesto, el niño que no dice palabras sucias, el niño que quiere hacer caso cuando todos los demás quieren desobedecer y es lo chévere del momento. Pero cuando se burlen de ti o cuando te digan algo en algún lugar, acuérdense de Jesús. Él sufrió mucho más que eso. Y ahora Él, que nos entiende, nos consuela. Así que cuando sientan eso, acuérdense de que hay algo mayor que la burla, que la incomodidad. Y es que tenemos la recompensa de Cristo.
la vida eterna, la salvación. Y de hecho, oren por aquellas personas que le hacen mal. Es lo que Jesús nos mandó. Y procuremos contarles de ese mismo Jesús que hemos creído nosotros. Pablo dice al final de ese versículo, pero la palabra de Dios no está presa. Eso habla del poder del evangelio. Pablo estaba preso. Muchos otros apóstoles también. Muchos ya habían muerto. Y Pablo dice, pero que yo esté aquí no afecta en lo más mínimo el avance del evangelio. La palabra de Dios no está presa. Y nosotros tenemos que saber lo mismo. La palabra de Dios va a seguir avanzando. Cielo y tierra pasarán y su palabra permanecerá. Tenemos que confiar en que su palabra es suficiente y tenemos que predicarla, no importa las consecuencias. Porque vale la pena, porque al predicar la palabra, hermanos, dice el versículo 10, Pablo dice que soporta todo por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Si decidimos callarnos por nuestra comodidad, estamos dejando de compartir el mensaje de vida que todos necesitan. Y por eso muchos pueden llegar a no escuchar el mensaje de verdad. Pero Pablo dice, yo la predico a pesar de todo, por amor a aquellos que Dios ya ha apartado, por aquellos escogidos que Dios ha predeterminado para salvación, pero que necesitan escuchar el evangelio para poder creer. Entonces necesitamos recordar esa importancia. Necesitamos tener amor por los perdidos, amor por compartirle al vecino, al de otra provincia, al de otro país, al de otra etnia que está en tu país, al de otra cultura. Necesitamos querer hacerlo por amor a ellos. Porque si llegan a creer, esa persona va a tener el mayor tesoro que en su vida jamás podrá tener, y es la salvación en Cristo Jesús. Y Pablo podía decir, yo lo sufro por amor, pero también Pablo podía hacer eso con valentía, porque Pablo recordaba a Cristo Jesús. Dice en el versículo 11, para seguir animando a Timoteo. Timoteo sufre, pero recuerda esto. Y mira, palabra fiel es, esto es verdad. Que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Aquí hay una promesa positiva. Si te preguntas, Timoteo, ¿qué te pasa si mueres? Dice aquí, viviremos con él, porque él ya venció la muerte y porque eso pasó, tenemos seguridad de que vamos a poder resucitar en el día postrero. Y si perseveramos, reinaremos con él. O sea que vale la pena perseverar a pesar de cualquier dificultad, porque la perseverancia tendrá como premio estar con Cristo. Nunca olvidando de que perseveramos por la gracia de Dios. Pero esas promesas nos dan valentía. Saber que Él está con nosotros es bueno. Eso no crea duda. Eso te da seguridad en Cristo. Hay un ejemplo muy famoso acerca de confianza en Cristo. En Daniel 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego están ante el rey Nabucodonosor porque tenían que adorarse ante la estatua que él hizo, que mandó hacer para él, y ellos no lo hicieron. De nuevo, el cristiano oponiéndose a lo que es idolatría. Y la pena por no hacerlo era morir. Sadrach, Mesach y Abednego dicen, si nos tienen que matar, nos maten, pero no vamos a desobedecer. Qué confianza en esos jóvenes. Cuando Nabucodonosor los cuestiona, en el versículo 16 ellos responden, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Nabucodonosor, no te vamos a responder acerca de eso, ¿por qué? No. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que ha levantado. Esa confianza no viene por haber escuchado en algún momento que Dios existía,
Sadrac, Mesach y Abednego conocían a Dios y tenían certeza de que sus promesas eran ciertas. Y dicen, yo confío en ese Dios a tal punto de que si tengo que morir, moriré, porque Él me puede librar de eso. Y aun si no me libra, dice Sadrac, Mesach y Abednego, aun si no lo hace, no tengo temor porque voy a estar con Él. Así que de ninguna manera vamos a hacer lo que usted quiere que hagamos. En este tiempo necesitamos esa valentía de Sadrac, Mesach y Abednego. Pero no se puede tener jamás esa valentía si uno, no conocemos a Dios, si dos, no conocemos sus promesas, y tres, no lo obedecemos. Porque mientras más le obedecemos, más comprobamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y mientras más obedezco y veo lo que Dios promete, que lo cumple, yo confío más en ese Dios. Y cuando venga ese momento de prueba, yo digo, no lo voy a hacer. Voy a pararme firme en la verdad porque Dios es fiel a su promesa. Y de paso también le dice a Timoteo, hay una promesa negativa. Si lo negamos, Él también nos negará. Y estás como que, si te quedas con Él, Él está contigo hasta el final. Pero si lo niegas, Él te va a negar. Jesús lo dijo, Mateo 10:33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente te va a rechazar y la pregunta va a estar, ¿a quién prefieres que te rechace? ¿Dios o los hombres? ¿Qué es lo peor que te puede hacer un hombre? Matarte. Jesús dijo, no teman al que los puede matar. Teman al que los puede mandar al infierno. Y no era el diablo, era él mismo. Tenemos que tener mayor temor a Dios que a los hombres, pero muchas veces le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. El problema es que si lo negamos, Él dice, yo también los voy a negar. Y la parte que sigue, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Eso no quiere decir, en este contexto, que lo que Pablo le está diciendo es que no importa si tú eres infiel, Él se queda contigo hasta el final. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Pablo lo que le dice aquí en este versículo es, el hecho de que tú seas infiel, que tú no cumplas tus promesas, si nosotros somos infieles, no cambia el hecho de que Él sí las cumple. Él dice al final, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. No importa que nosotros seamos cambiantes, Él no cambia. Así que no dudes, básicamente Pablo dice a Timoteo, no dudes de que lo que te estoy diciendo es verdad, porque Él no es hombre, como bien dijo en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Es Timoteo, Él cumple sus promesas, Él no es como nosotros. No lo tomes a la ligera. Y nos toca a nosotros escuchar esas mismas palabras. Iglesia, Dios cumple sus promesas. Tanto en lo bueno de saber, Él está conmigo hasta el final, como lo prometió, y leemos todos los domingos en Mateo 28, como de que castigará a los incrédulos en el día del juicio, aquellos que no han creído en Él, aquellos que lo han negado. Él no va a ser a última hora de que, bueno, vale, está bien, te la voy a pasar, me arrepiento, voy a hacer esta. No, hacemos un error cuando juzgamos o miramos a Dios como somos nosotros. Él no es así. Él no va a pasar por alto de que, bueno, pero es que al final Él hizo buenas cosas. Hace un tiempo atrás salió un video medio viral de un niño que le preguntaba al Papa que su papá era ateo y que si el papá se iba a ir para el cielo. Y el Papa le dice, bueno, al final si era ateo, pero te llevó a la iglesia, eso cuenta. Eso es mentira. Ese papá se va al infierno si ese papá no creyó en Cristo. Él tiene que saber esa verdad, porque Dios solamente da un camino para ir al cielo y es confianza en Cristo Jesús. No hay otro. Y cuando entendemos eso, entendemos la necesidad de decirle a todos, tú necesitas creer en Cristo, tú tienes que escuchar esto. Primero porque Dios nos manda a que lo hagamos. Segundo porque la gente necesita escuchar lo que el Rey manda. Y tercero porque si no lo hacen, seguirán en condenación, listos para la condenación eterna. Pero pensar en todas las consecuencias. Pablo no le dijo solamente el principio y no le dijo el final. No fue como te quedo enganchado, Timoteo, ven y ya esto. Sino, Timoteo, acuérdate de Jesús, porque cuando obedezcas, esto es lo que te va a pasar. No es lo que te puede, esto es lo que te va a pasar. Pero acuérdate de Jesús. Acuérdate de la gente que necesita escuchar de ese mensaje.
Muchos están escuchando un mensaje equivocado. Acuérdate de ellos. Pero si me juzgan y me critican y me meten preso, por amor a ellos, sufre todo. Y por amor a Cristo, acuérdate de Jesús. Cuando estemos en sufrimiento, cuando estemos en temor, cuando estemos en duda, en indecisión sobre qué hago o qué no hago, acuérdense de Jesús. Pero no como político, como sociólogo, como líder económico. Acuérdense de Jesús como lo que es. Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos, el Salvador que el mundo necesita. Acuérdense de ese Jesús. Acuérdense que Él como Dios no miente. Y que prometió bendición, pero también prometió maldición al que lo rechaza. Nunca olvidemos a Cristo. Y ese consejo no solamente lo tomemos para nosotros, sino también para con los demás que inclusive ya han creído. Pablo ya había dicho cómo él había sido animado en algún momento. Y Timoteo era cristiano. Él alaba su fe al principio. Timoteo, tu fe no es fingida, tu fe es de verdad. Pero aún aquellos que han creído necesitan de vez en cuando ser animados a recordar a Cristo. Porque a veces los problemas nos abruman y no nos permiten ver con claridad. A veces el temor nos abruma y no nos permite ver con claridad. Pero en esos momentos, si usted ve a su hermano en esa situación, acérquese y dígale, acuérdate de Cristo. Porque Él ya venció y Él lo ha hecho todo por amor a sus escogidos. Acuérdate de Él. Si es necesario arrepentirte, arrepiéntete. Si es necesario simplemente poner tu confianza en Él, hazlo. Pero acuérdate de Él. Ese es el mensaje que Timoteo necesitaba recordar y predicar. Y lo mismo para nosotros hoy. Lo que necesitamos recordar y predicar es a Cristo y a este crucificado, como Pablo dice en otra sección. El que resucitó y que venció la muerte, a ese es el que necesitamos escuchar. A él es el que necesitamos anunciar. Este mundo caído ha comenzado a inventar un mocotón de soluciones nuevas, soluciones porque no son de verdad soluciones. Y muchos cristianos han caído en la trampa de pensar en eso, de que hay necesidad de hacer otra cosa. Necesitamos acordarnos de Cristo porque Él es suficiente. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque, Señor, tú tienes cuidado de nosotros y tú no solamente nos permites escucharla, sino que nos alientas, nos animas, nos exhortas y nos recuerdas a recordarte. Ayúdanos a que no te olvidemos. Ayúdanos a tener presente a Cristo siempre. Porque muchas veces el temor, la duda nos abruman y no salen de nuestra boca alabanzas, sino quejas o preocupaciones. Y la única razón de eso es que no estamos acordándonos de ti. Porque si nos acordamos de ti, debemos estar como en el Salmo 23, alabándote en medio del valle de sombra de muerte. Así que te ruego que nos ayudes a poder salir de aquí con Cristo en nuestra memoria, como Él es en verdad. Pero también te pido, Padre, de que si no te conocen, si alguien aquí hoy no te conoce, abre su corazón, abre su entendimiento y permítele que pueda llegar a la fe, al arrepentimiento y a creer en Cristo como Salvador y Señor, ambas, para poder tener perdón de pecados y la vida eterna. Amén.